¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas y como siempre quiero darle el agradecimiento a nombre de todo este gran equipo por el favor de su compañía. Sin más, comenzamos con los titulares de esta emisión. En América Latina, trabajadores de Panamá entran en la tercera semana de huelga en contra de las políticas del presidente José Raúl Mulino. En contexto, les contamos de las políticas públicas que implementa el Estado venezolano en materia de vivienda. Y en 360, la Comisión Europea anunció un plan para eliminar todas las importaciones de gas ruso para el 2027. De esto y más hablamos en esta emisión. Luego de este resumen en imágenes, es momento de pasar a la información. Trabajadores de Panamá entran en la tercera semana de huelga en contra de las políticas del presidente José Raúl Mulino y suman adhesiones de diversos sectores que también rechazan la ley de reformas a la Caja de Ahorros del Seguro Social. El Sindicato de Trabajadores de la Construcción y similares, el llamado Suntrax, advirtió que los manifestantes o las manifestaciones son para defender la seguridad social y se mantendrán hasta que el Ejecutivo elimine la norma. En este sentido, el colectivo hizo un llamado a diferentes sectores para que se mantengan en huelga en todo el país, pese a las amenazas de represión por parte de las autoridades. Por su parte, el gabinete de la administración del presidente panameño José Raúl Mulino se pronunció en defensa de la ley 462 que rige la Caja de Seguro Social y el memorándum de entendimiento con Estados Unidos. Al respecto, el ministro Juan Carlos Orillac afirmó que no están dispuestos a derogar la reforma social. En este sentido, los sectores movilizados reafirmaron que su objetivo principal es visibilizar el rechazo de la ley y denunciar la falta de insumos y medicamentos en el sistema de salud. Pasemos ahora a Cuba, ya que avanza en su soberanía energética con la creación de un nuevo parque solar en Santiago de Cuba. El comandante Ramiro Valdés inauguró el parque solar fotovoltaico Las Guasimas en Santiago de Cuba con 42,000 paneles y capacidad para generar 21,8 megawatts, evitando el uso de 8,8 mil toneladas de combustible de manera anual. Esta obra parte del programa de transición energética y ahorrará al país 4,9 millones de dólares y reducirá también emisiones en 31,600 toneladas de CO2, construido con tecnología china e inversión de 16 millones de dólares. El proyecto destaca el esfuerzo cubano por superar el bloqueo económico mediante energías limpias y cooperación internacional. Le cuento ahora que Honduras proyecta un récord histórico en exportaciones de café con apoyo estatal. El sector cafetalero hondureño, motor económico del país, podría alcanzar ingresos récord de 2,000 millones de dólares en la cosecha 2024-2025, según el Instituto Hondureño del Café. El vicepresidente Mario Suazo destacó que ya se superaron 1,200 millones en divisas y se espera comercializar 7,2 millones de quintales gracias a los favorables precios internacionales. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro fortaleció el sector con la creación del viceministro de Caficultura y un plan estratégico integral. Sin embargo, persisten todavía algunos desafíos. Los productores requieren refinanciamiento de deudas y nuevos créditos para poder monetizar fincas y mantener la competitividad. Como principal exportador centroamericano, el café aporta 3% al Producto Interno Bruto Nacional y 30% al Producto Interno Bruto Agrícola, superando incluso al banano. Vamos ahora a Venezuela y es que pese a las reiteradas estrategias del asedio económico por parte de la administración estadounidense, sigue registrando índices de crecimiento en su economía. Para analistas, estos datos positivos son muestra de los avances en la diversificación de la producción y políticas que incentivan la inversión. Nuestro compañero Bruno Falchi salió a las calles de Caracas junto a un equipo de Telesur para hablar con el pueblo y también pequeños empresarios sobre este tema. Aquí su historia.
En las calles de Sabana Grande, uno de los principales centros de comercio de Caracas, se ve un gran movimiento de personas y del comercio. Así, vendedores de todo tipo exponen sus productos. El año pasado yo vi que estuvo muy bien el año y este año va suerte, pero siempre se vende, las flores siempre se vende, se ha mantenido pues. Y gracias a Dios que siempre se ha mantenido la venta. Sí, creo que se mantiene surtido en bolsa, flores, peluches, pero siempre hay bastante movimiento, gracias a Dios siempre. Se ha habido movimiento este año, sí, gracias a Dios, y hoy también es el Día de las Madres y nos estamos preparando para este fin de semana. Antiguos vendedores ambulantes fueron reubicados en un centro comercial. Así tuvieron sus negocios legalizados. Una experiencia que pasa en varias partes de la ciudad. Yo considero que hemos mejorado y hemos crecido. Te voy a dar un ejemplo. Cuando llegué aquí en el centro comercial, muchos locales estaban cerrados. Y hoy en día tú entras al centro comercial y nosotros que trabajamos con las redes, pues se ha visto mucho movimiento. Ha agarrado vida el centro comercial y pues así como yo empecé aquí, todo este pasillo también comenzó así. Venezuela registró un crecimiento del 59% en el sector emprendedor durante 2024, alcanzando casi 2 millones de empreendimentos formalizados, resultado de la articulación entre el sector público y privado. Soy emprendedora del Banco del Tesoro. Tengo 7 créditos con ellos. Actualmente me falta 3 meses para meterme en otro crédito. A mí me han ayudado mucho, pues, del emprendimiento, la economía, bien, gracias a Dios. Aquí esto nos lo dio nuestro comandante Chávez. Nosotros éramos de la calle y nos ubicaron acá. Y bueno, muy agradecida de verdad con el gobierno, ahora con Nicolás Maduro. Y gracias a Dios, bueno, con mi emprendimiento me va muy bien. Gracias a Dios. De acá saco mi sustento, como para mí, mi hija y mi mamá. Pese a las sanciones ilegales de Estados Unidos, Venezuela ha sabido superar la crisis generada por las políticas de asedio contra el país y registra sucesivos años de crecimiento. De acuerdo con el Banco Central de Venezuela, en el primer trimestre de 2025, la economía creció 9.32%, superando el 9.13% registrado en el mismo periodo del año pasado. De la Cámara de Marcos da Silva, Bruno Falsi, Caracas, Venezuela, para Telesur. Finalizamos este bloque en Chile, ya que su industria frutícola, pilar de su economía, sufre el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Las medidas arancelarias sumadas a problemas logísticos han puesto en riesgo a miles de productores del país. Con el 90% de sus cítricos y el 60% de sus uvas destinadas al mercado estadounidense, el sector enfrenta una crisis por las medidas proteccionistas de la administración Trump. Productores como Víctor Cadán, presidente de la Federación Nacional de Productores de Frutas, denuncian que los bajos márgenes de ganancias se verán aún más afectados, mientras que plantas procesadoras advierten sobre el aumento de precios para consumidores y la posible caída en la demanda. A esto se suma la reducción del 30% en transporte marítimo, complicando la exportación de productos perecederos. Chile evidencia así los efectos del unilateralismo económico que vulnera a las economías del sur global. Efectivamente impacta, los márgenes en los últimos años de utilidad en la uva mesa son muy pequeños y este porcentaje da en la línea de flotación. Está afectando, como digo, a la parte final de las uvas de mesa, a los kiwis que están recién empezando y sobre todo estamos muy preocupados por lo que pueda pasar con los cítricos, donde las mandarinas y las clementinas son prácticamente un 100% exportadas al mercado estadounidense. Está el tema logístico, que es gigantesco. Ya hemos visto cómo la semana pasada una de las grandes navieras del mundo anunció que las exportaciones desde algunos países a Estados Unidos, el uso de fletes marítimos estaba bajando en un 30%. Es de una extrema importancia. Con esta información llegamos al momento de hacer una primera pausa en el programa de hoy, pero por favor no se vaya. Al regreso le contamos sobre las políticas públicas que implementa el Estado venezolano en materia de vivienda y cómo estas benefician a su gente. Así que no se vaya, que regresamos con los detalles.
Tío, mire, la presidenta está hablando. La refundación avanza. Una patria. Y para continuar con este proceso de refundación, prohibido olvidar que somos resistencia. Muchas gracias. Nosotros por ahí la queremos mucho. Gobierno de la República. Mira, a principios del 2011, el presidente Hugo Chávez Frías, como jefe de Estado y líder de la revolución, tomó la decisión de llevar a cabo el plan vivienda más ambicioso de la historia de Venezuela. Asumió personalmente el compromiso de construir 2 millones de viviendas entre los años 2011 y 2019 para que todas las familias venezolanas, independientemente de su condición social, habiten una vivienda digna. Cabe destacar que este programa social llegó con la Revolución Bolivariana para fortalecer a las familias venezolanas que durante gobiernos anteriores fueron abandonadas sin ningún apoyo para construir vivienda, priorizando a personas en situación de pobreza y afectados por desastres naturales, principalmente o aquellos sin acceso a una vivienda adecuada, para así dar respuesta a una necesidad vital y a un derecho humano, que es la vivienda. Esta política pública cumplió recientemente 14 años y el presidente actual Nicolás Maduro celebró el aniversario. Veamos detalles en el siguiente material. 14 años han pasado desde el momento en el que Hugo Chávez anunció la creación de la Gran Misión Vivienda en Venezuela. Estamos cumpliendo ya 14 años de este sueño de nuestro presidente Chávez, que se hizo realidad. La Gran Misión Vivienda de Venezuela es una misión de dignidad que fue creada por el presidente Hugo Chávez para darle respuesta y transformar la realidad circundante por esa deuda que tenía el Estado en cuanto a la situación de vivienda de las personas. En ese tiempo, la Revolución Bolivariana ha construido más de 5 millones de hogares que han sido entregados al mismo número de familias. Muchas de ellas provenientes de construcciones asentadas hace décadas en zonas de riesgo o familias víctimas de las fuertes lluvias. Nació, precisamente por una tragedia, ¿no? Las vaguadas que se estaban dando a finales del 2010 y principio del 2011, que desnudó precisamente una situación que desde hace décadas viven los habitantes de la ciudad, ¿no? La gente que construyó donde pudo en los sectores populares y el comandante Chávez, dijo, nosotros tenemos que generar una política precisamente para dignificar a la gente que vive en nuestros sectores populares, que construyó como podía, donde podía y con lo que tenía, ¿no? Pero vamos a celebrar, vamos a decirle al presidente Nicolás Maduro que estamos contentos, que estamos felices, porque la Gran Misión Vivienda Venezuela está cumpliendo ¿cuántos años? Desde entonces, la construcción de edificios y casas se ha mantenido.
Y aún a pesar de las sanciones por las que el país dejó de percibir más del 90% de sus ingresos, cada jueves el gobierno bolivariano entrega viviendas a las familias venezolanas. Cuando vine fue a develar el hito 1.800.000. 1.800.000. Año 17. Y vinieron las sanciones, lo que yo llamo los misiles criminales del bloqueo económico. ¿Cuánto daño le hicieron a la economía, a los trabajadores, a los empresarios, al país? Pero no nos paramos. La Gran Misión Vivienda Venezuela se hizo invulnerable a los ataques. En su cumpleaños número 14, las familias beneficiadas de la Gran Misión Vivienda Venezuela celebraron juntos este hito histórico. Lo hicieron con baile y celebración en medio de varios urbanismos de la Misión Vivienda, ubicados en una de las avenidas más importantes de la capital venezolana. Una zona a la que los más desfavorecidos jamás habían tenido acceso. Pero la Misión Vivienda no solo se sostiene orgánicamente por el Estado venezolano. Las familias que allí habitan se organizan para que las políticas públicas lleguen de manera eficaz a los beneficiarios. Esta política social que se ha construido gracias a los convenios de Venezuela con países como China, Rusia, Irán y Bielorrusia es única. Ningún país tiene un programa de esta naturaleza, lo que convierte a Venezuela en referencia para los gobiernos del mundo. ¿Cómo es que se hacen posibles estas misiones? Pues porque Venezuela invierte casi un 80% de su presupuesto en inversión social. El único país del mundo que dedica esa cantidad de recursos para tal fin, señalan sus autoridades. La vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer en uno de sus informes del 2025 que el 77,6% del presupuesto para este año está dirigido a la inversión social. Los recursos ascienden a 906.459 millones de bolívares, cuyo equivalente en moneda extranjera es de más de $22.600. Además, destacó que en la partida de gastos el 41% está dirigido al pueblo trabajador y al sistema de protección patria, que ocupa un 24% de esa partida. Asimismo, el Banco Central de Venezuela confirmó que el Producto Interno Bruto registró un crecimiento del 9% al cierre de 2024, pese a lo previsto por el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que habían proyectado un crecimiento del 5%. Además, se han cumplido con 16 trimestres consecutivos de crecimiento económico en Venezuela, a pesar de ser víctima, como usted sabe, de una agresión económica sin precedentes. Momento de hacer una segunda pausa en la emisión del día de hoy, pero al regreso en 360, la Comisión Europea anunció un plan para eliminar todas las importaciones de gas ruso para 2027. Detalles de esta información y más cuando regresemos. Para ver estrellas no es necesario mirar al cielo. Los estadios, las canchas y las gradas están llenas de ellas. Y de lunes a viernes traemos para ti las novedades de tus atletas y equipos favoritos en Deportes Telesur. En nuestras 2 emisiones puedes disfrutar de la emoción del acontecer deportivo. Solo por Telesur. Estamos de vuelta, iniciamos el recorrido 360. Le comento que la Comisión Europea anunció un plan para eliminar todas las importaciones de gas ruso para 2027, en un intento por romper la dependencia energética que persiste pese a las sanciones por la guerra en Ucrania. Vamos a conocer algunos detalles.
el 45 al 19% desde 2022. La Unión Europea sigue comprando gas natural licuado ruso por vía marítima, generando críticas y advertencias por parte de Estados Unidos por continuar financiando indirectamente a Moscú. La medida promovida por la presidenta Ursula von der Leyen prohibirá nuevos contratos con Rusia para 2025 y vetará totalmente el suministro para 2027. Sin embargo, el plan ha despertado escepticismo, ya que la supuesta dependencia a Rusia será reemplazada. La diversificación propuesta beneficiaría principalmente a Estados Unidos, que ya provee el 45% del gas natural licuado europeo. Organizaciones como Greenpeace advierten que se cambiaría el gas de Putin por el de Trump, consolidando una nueva sujeción energética. Países como Francia, que aumentó sus compras de gas natural licuado ruso en un 81% en 2024, y Hungría rechazan la medida, mientras los precios del gas siguen en alza. Por su parte, la Unión Europea negociaría con Washington compras adicionales de gas natural licuado y soja para reducir su superávit comercial, una solución que critica la soberanía energética europea. El plan también incluye sanciones a la flota en la sombra rusa, que evade embargos, pero la duda sobre si la Unión Europea está priorizando presiones políticas sobre su estabilidad económica aún persiste. Vamos a hablar ahora de España, ya que ese país avanza hacia la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. El gobierno español aprobó hoy el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a esa cantidad de, inciso, 37,5 horas semanales sin reducción salarial. Una medida impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz que beneficiaría a 12,5 millones de personas trabajadoras. La iniciativa, respaldada por los sindicatos, comisiones obreras y el Unión General de Trabajadores, enfrenta resistencia de la patronal Confederación Española de Organizaciones Empresariales, que advierte sobre un aumento del 6% en costes laborales y complicaciones organizativas. Mientras el partido Podemos la calificó como modesta, el Partido Popular y sectores empresariales sencillamente se oponen. Le comento ahora que Ford anunció que las políticas arancelarias de la administración Trump le costarán aproximadamente $1.500 millones en ganancias este año. Asimismo, advirtieron que las interrupciones en la cadena de suministro causadas por los aranceles podrían afectar la producción de toda la industria automotriz. Otros factores como el aumento de los aranceles, cambios en su implementación y posibles represalias de otros países también representan riesgos importantes en el primer trimestre. Las ganancias netas de Ford cayeron un 64% a $471 millones y las ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos bajaron a $1.000 millones. La compañía habría previsto una ganancia operativa de entre $7.000 y $8.000 millones para 2025, pero retiró esa proyección debido a la incertidumbre generada por los aranceles, que incluyen un 25% en vehículos importados y otro 25% en autopartes desde principios de mayo, como aquí le hemos dado cuenta. Usted ya lo sabe, es momento de revisar los precios del petróleo e iniciamos con el intermedio de Texas, que marcó un precio de $59.56, en este caso un alza de $2.43. El barril del Brent, de referencia en Europa, se ubicó en $62.56, un incremento en este caso de $2.33, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $61.80, una caída de 8 centavos de dólar. De esta manera es como llegamos al final del impacto económico de este día. Para comentarios y sugerencias, recuerde que puede escribirnos a nuestra dirección impactoeconómico@telesurtv.net o también seguirnos en nuestras cuentas de X, @telesurimpactoe y @danieltelesur. Pero recuerde que en Telesur tenemos una gama de redes sociales a su disposición. Nos despedimos por ahora. Gracias como siempre por su compañía. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Hasta entonces.